Muy buenas tardes, ingeniera y compañeros presentes. Somos el grupo número 3 y el tema a tratar es el proceso biotecnológico industrial para la obtención de textiles. Los integrantes que conforman este grupo son Byron Guamán, Verónica Aro, Mirka Hernández, Daniel Hidalgo y mi persona, Brian Onofre. Bueno, comencemos y espero les guste nuestra presentación. Conoceremos previamente algunos conceptos para la industria textil. Por ejemplo, ¿qué es un tejido? Un tejido es un material que se confecciona tejiendo, es decir, entrelazando hilos. Estos hilos pueden ser hebras o filamentos muy finos. Un material textil en este marco puede ser tejido o reducido a hilos. También tenemos la denominada fibra textil, aquella formada por un conjunto de filamentos que pueden constituir hilos, los cuales a su vez pueden ser tejidos. Existen a su vez diversos tipos de textiles, como los sintéticos, artificiales y de origen natural. A este material textil tejido se lo conoce como tejido textil o simplemente tejido, o en el lenguaje coloquial o el común se lo conoce como tela. Estos productos surgen al unir o entrelazar los hilos y son la base para la confección de la ropa, ya sea ropa de vestir, ropa blanca, entre otros. El proceso que se desarrolla para fabricar tejidos recibe el nombre de manufactura textil. Esta actividad consiste en convertir las fibras en hilos y los hilos en tejidos, finalizando en muchos casos con el teñido para el acabado de la tela. Esta misma manufactura textil forma parte de la industria textil, que abarca desde la producción de fibras hasta la fabricación de prendas de indumentario. Esta es una industria de enorme importancia económica, ya que genera millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Las fábricas textiles cuentan con distintos grados de desarrollo tecnológico. En algunos prevalecen las tareas manuales o artesanales, mientras que en otras hay una presencia extendida de máquinas de diferentes tipos que automatizan las tareas. He aquí también la importancia de la biotecnología. La industria textil en la actualidad realiza diversos procesos en una infinidad de fibras, como por ejemplo el algodón, poliéster, nylon, acrílico, lana y seda. Estos son los más representativos dentro de Ecuador. Hemos tomado también una clasificación de la industria textil ecuatoriana. Esta se divide en dos, en la fabricación de productos textiles y la fabricación de prendas de vestir. Estas son las más grandes divisiones que tiene para obtener distintos productos, como por ejemplo la hilatura, tejedura y acabados de productos textiles y la fabricación de otros productos textiles. Mientras que en la fabricación de prendas de vestir tenemos la fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y la fabricación de artículos de punto y ganchillo. Ahora les hablaré del proceso industrial de textiles, el cual consta de 7 pasos: la materia prima, fibras, hilados y tejidos, diseño, acabados, confección y el último, comercialización. En la materia prima, el primero está el cultivo del algodón, la crianza del ganado ovino, el cual en este caso viene a ser la oveja, el procesamiento de productos petroquímicos y la fabricación de celulosa. En el segundo paso, que son las fibras, obtenemos a partir del ganado ovino las fibras naturales como son el algodón y la lana, del procesamiento de productos petroquímicos, las fibras sintéticas y de la fabricación de celulosa obtenemos fibras artificiales. De hilados y tejidos tenemos la elaboración de hilados y cordelería, tejidos industriales, productos tejidos y terminados, tejidos de punto. En el diseño se podría decir que es el dibujo que va a hacer la empresa para tener la base y poder así comercializar. El quinto, que son los acabados, es el teñido, el estampado, el ribeteado, entre otros. La confección, tenemos la fabricación de la ropa y prendas, las cuales anteriormente en el paso 4 habían sido diseñadas por la empresa, por el confeccionista. Y por último, la comercialización.
Ahora está el proceso productivo del textil y confecciones, el cual consta de 6 pasos. El primer paso es la materia prima, en el cual existen las fibras textiles, las naturales y las no naturales. Hablando de las naturales, se clasifican en 2 tipos, en vegetales y animales. Las vegetales son el algodón, lino, camaño, yute y ramio. Sin embargo, las animales son 3, la lana, el vellón y la seda. Las no naturales se clasifican igualmente en 2, en artificiales y sintéticas. Las artificiales son el acetato, la viscosa, el rayón, y las sintéticas son las acrílicas, poliamidas, nylon, poliéster y vinilo. En la fabricación de fibras tenemos el cardado y el peinado. En las naturales se selecciona la materia prima y se someten a un proceso de limpieza. En algunos casos se realiza el teñido en esta etapa. Puesto que se hace una limpieza es porque provienen de los animales y de los vegetales. Pueden venir con algunas impurezas. En las no naturales se realiza el cortado de la fibra y la mezcla de colores. Ahora tenemos como tercer paso la hilandería. Luego se selecciona y combinan y se realiza el tratamiento de las fibras y se procede a la elaboración del hilado. En la elaboración del hilado se dan los conos de hilo para la elaboración de la tela, los hilos mercerizados para la realización de la costura de prendas, los hilos para los bordados, los hilos con otros fines y en algunos de los casos se da en este proceso el teñido en esta etapa. La tejeduría. Mediante diversos procesos se fabrican las telas siguiendo los diseños previstos anteriormente. Entonces se da un tejido plano y un tejido de punto. La tintorería. Luego del tejido se procede según el tipo de la tela con la cual vayamos a trabajar a los procesos de lavado, mercerizado, descudre y blanqueo. Después se realizan los procesos de teñido y acabado en los tejidos. En la última etapa, que es la confección, la elaboración de la prenda de vestir involucra diversos procesos e insumos. El primero es el diseño, el cual se realiza el proceso de planeamiento del producto que se desea elaborar. Y también se ven los insumos que se van a utilizar para el mismo. La precostura. Se realiza el tendido de la tela, se corta y se inspecciona para después dar paso a la costura. Se unen las piezas previamente acondicionando al diseño que se quiere obtener y al acabado se dan los últimos acabados de las prendas, tales como los ojales, los botones, entre otras cosas. También se ve la calidad, el planchado, el doblado, el embolsado y para obtener el producto final. Lo hablado anteriormente fue como un punto general. Ahora sí vamos a hablar de la biotecnología en la industria textil. Para eso es la utilización de las enzimas, constituyen uno de los campos de la biotecnología de mayor actualidad en la industria textil, poco explorados y que podría representar un vector de gran importancia benéfica para los aspectos medioambientales por la biodegradabilidad de estos compuestos en su propia naturaleza biológica. También tenemos los procesos bioquímicos que se han utilizado desde hace muchos años en el sector textil sin conciencia plena de los mecanismos que las biomoléculas utilizan para la conversión y transformación del sustrato sobre el que actúan, como lo pueden ver los mismos materiales y generados usados en la industria textil. A lo largo de los años se han producido grandes avances en este sector, pero en los últimos años, y gracias a la biotecnología, se ha llegado a conseguir grandes avances, tanto en la producción como en las propiedades de los nuevos materiales. Como ya hemos visto, la industria textil utiliza enzimas en diversas fases, como en el hilado, el teñido o el acabado de los tejidos, para así conseguir limpiar la superficie del material y reducir las pilosidades y además de mejorar su suavidad. La biotecnología también ha aportado a la industria del biopulido
Gracias a este sistema, los nuevos materiales disfrutan de una mayor suavidad y así evitan la formación de bolitas. Además, podemos decir que los materiales sometidos a esta técnica también tienen beneficios como su tacto mejora en gran escala, tiene más caída y además trata de forma más amigable al medio ambiente. Continuando con la exposición tenemos la biotecnología aplicada a la industria textil. En esta aplicación de la biotecnología podemos resaltar que se están realizando investigaciones con el fin de producir y ofertar productos de calidad. Estas investigaciones también velan por ofrecer productos sostenibles y de responsabilidad social, debido a que éstas deben atraer al cliente o al consumidor para poder ofertar un producto que sea de alta calidad. A continuación les vamos a explicar algunas enzimas que se utilizan en la industria textil. Pero primero, sabemos que las enzimas son moléculas orgánicas que se utilizan como catalizadores en las reacciones químicas, ya que estos ayudan a acelerar la reacción o la velocidad de reacción. Estas enzimas comúnmente están hechas de proteínas, pero también pueden estar hechas de ARN. Un ejemplo de las enzimas que se utiliza en la industria textil es cuando se inmoviliza en perlas de beta-ciclodioxina injertadas de quitosano y quitosano. Esto nos ayuda a determinar un rendimiento enzimático de este biocatalizador inmovilizado, debido a que se utiliza en un quitosano solo y en un quitosano de beta-CDE, dándonos unas eficiencias de 90 y 93% respectivamente. Otra de las enzimas que se utilizan es la queratinasa. Esta, al estar libre, tiene el potencial de mejorar la calidad de nuestros tejidos de lana y tiene una adecuada aplicación en estas industrias, ya que al cumplir ciertas condiciones como es el retenimiento durante 30 días en almacenamiento a una temperatura de 4 grados centígrados, podemos obtener un producto de mejor calidad. A continuación les vamos a explicar el proceso de elaboración de la lana. Estas están divididas en actividades y cada actividad tiene su propia etapa. Primero comenzaremos con la actividad del hilado. Su etapa es el cardado y peinado. Esta nos explica que se toman fibras de algodón de manera aleatoria, estas con el fin de poder mezclarlas. Estas fibras son transportadas a una máquina de cardo, donde se serán separadas individualmente y se formará una capa de fibra uniforme. Después se produce una limpieza de esta mezcla de fibras, con el fin de producir un velo. Una vez obtenido este puede ser peinado una o sucesivas veces, dependiendo de la calidad que se desea obtener. Posterior a esto, este velo se lo pasa por un tubo ondulado, esto para convertirlo en una mecha o una cinta. De las operaciones de este cardado y peinado se puede obtener una mezcla de fibras, la cual puede pasar de 1 metro de ancho a un manojo redondo de 25 milímetros de diámetro. Esta mecha es para posteriormente pasar a la siguiente etapa, que es el proceso de hilado. La segunda etapa de esta actividad es el hilado, el cual nos dice que se reduce la mecha, la cual puede ser cardada o peinada al grado de finura que nosotros necesitemos. Esto lo podemos lograr dándole tensión y torsión para poder reducir su resistencia y darle una finura específica de acuerdo a lo requerido por el consumidor. El hilo se enrolla bajo diferentes formas, las cuales pueden ser de carretes o de bobinas cilíndricas, o incluso se lo puede hacer en formas cónicas, los cuales pueden ser teñidos o pueden ser enviados directamente al sector de tejeduría. Estas actividades son propias de la industria textil. La tercera etapa que tenemos es el teñido de hilado. Los carretes anteriormente mencionados, estos se someten a un tratamiento con una solución de soda cáustica y detergente a una máquina de presión. Esto con el fin de
eliminar impurezas que pueda contener el algodón. Ya pueden ser ceras, grasas, pesticidas o muchas impurezas más. Ya, dependiendo del tipo de producto que nosotros deseemos, las bobinas pueden ser enjuagadas o pueden ser teñidas utilizando colorantes naturales o colorantes sintéticos. Ya, este hilado teñido puede pasar directamente al proceso de tejido, o si no, que se produce en casos de tejidos planos, se los emplea un hurltiembre, el cual es alinear en dirección paralela los hilos de una bobina. Sin embargo, hay que recalcar que estos deben ser engomados previamente al proceso de teñido. Actividad del tejido. Tejido. Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera, tejido plano, o en máquinas circulares, tejido punto. En el caso de los planos, luego del tejido pasan por un proceso de quemado que elimina las cascarillas y pelusas, resultando un tejido de espesor uniforme. Posteriormente, se realiza la limpieza de la tela y se le da un acabado básico, que generalmente incluye el mercerizado, estiramiento del hilado o tejido bajo tensión para darle resistencia, lustre y afinidad de los colorantes. Y el descrude remueve impurezas adheridas a las fibras. Esta etapa es la denominada actividad de tejido. También forma parte de la industria textil propiamente dicha. Actividades del teñido, acabado o tintorería. En estas actividades encontramos 3 etapas, que son blanqueo, teñido de la tela, acabado final. Empecemos por el blanqueo. Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras a efectos de prepararlas para la etapa de teñido. Algunas fibras sintéticas, por ejemplo, tienen un colorante especial con el fin de diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido. Este colorante es eliminado a través del blanqueo. Continuamos con el teñido de la tela. Es una de las etapas más complejas del proceso productivo, pues involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido. Son 3 los principales factores del teñido: las fibras, el colorante y el medio en que las ponen en contacto, que usualmente es el agua. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado, la fórmula específica, los tintes y auxiliares de tintes, que proveen el medio químico para su difusión y fijación sobre la tinta. Y para culminar tenemos el acabado final, que incluye una serie de operaciones químicas y mecánicas a las que se someten los hilados y tejidos planos y de punto, con el fin de darles las especificaciones finales deseadas. Estos procesos buscan, por ejemplo, evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijación de los tintes. Esta etapa de proceso es la denominada actividad de teñido, acabado o tintorería, última de la industria textil. Actividad de confección. Confección. Esta etapa es el último paso en la elaboración de prendas de vestir. Constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del sector textil y de confecciones. En términos generales, la confección incluye a su vez 4 etapas, que consta de el diseño, la precostura, la costura y el acabado. Bueno, como un ejemplo simple se la tiene la lana, en el cual se utilizan enzimas para cada uno de sus procesos en la industria textil. Como primer proceso tenemos el deslanado biológico o esquileo, la cual consiste en el proceso tradicional de obtención de la lana de pieles. Esta consiste en tratar la piel por el lado de la carne con una solución de sulfuro sódico y cal apagada. Este método, además de perjudicar a la fibra de lana, es muy contaminante. Es posible utilizar proteasas que debilitan únicamente el folículo piloso y extraer fácilmente la fibra por medios mecánicos. Obviamente, después del mismo proceso se selecciona la mejor lana extraída del ovino. Como segundo proceso tenemos el lavado de la lana.
La lana cruda está usualmente sucia y debe ser lavada industrialmente, eliminándole el polvo, arena y además impurezas, como por ejemplo restos de vegetales, insectos, etc. Para ello se utiliza agua fría y caliente. Este proceso elimina los aceites y grasas contenidos en la lana. En general utilizan lipasas. Como tercer proceso tenemos el carbonizado de la lana, o también llamado cardado. Para la eliminación de impurezas vegetales de la lana se realiza mediante un tratamiento de ácido seguido de secado y prensado, lo que provoca pérdida de afinidad tintoria y otras consecuencias mecánicas. Generalmente ha habido propuestas para que un cóctel de enzimas, también llamado biocarbo, sea utilizado en sustitución del método químico. Como cuarto proceso está el escarmenado. Este se procede al semipeinado, en donde el producto cardado pasa a otra máquina llamada hill o intercepting, con la finalidad de estirar más a la lana, paralizando mejor las hebras y eliminando gran parte de la materia vegetal. Finalmente se desarrolla el peinado. Su función es terminar de paralizar y limpiar de manera vegetal a la lana. El producto de este proceso es el top. En este proceso se encuentra como un subproducto denominado blues o noils, que es la lana corta pero limpia, la misma que es usada para la confección de telas no tejidas y afieltrados. Como quinto proceso tenemos el hilado. La hilandería de la lana cardada o lana peinada, o tejeduría, que significa el tejido de punta o tejido plano, se elaboran los hilos de diferentes calidades, mezclas, colores naturales y artificiales. Este como quinto proceso, que es el hilado. Como sexto y último proceso tenemos el teñido. Para presentar la fibra en una amplia gama de colores, se necesita enriquecer el color del producto, reducir la diferencia del color del hilo, aumentar el efecto nebuloso del producto, la cual podemos llevar a cabo el teñido de fibras sueltas, como el teñido de fibras de lana. La forma de teñido es generalmente el teñido de inmersión, pero también se puede utilizar el método de relleno. Hilando y tejiendo, después del teñido de fibra suelta, podemos obtener el hilado y la tela de color. Como dato adicional tenemos el lavado doméstico de textiles, la cual son los fabricantes de detergentes domésticos que han empleado desde hace muchas décadas cócteles de enzimas para eliminar los diferentes tipos de suciedades, como por ejemplo, proteasas alcalinas para eliminar manchas de proteínas y sudor, lipasas para eliminar pintalabios, mantequillas, aceites y salsas, celulasas, amilasas que eliminan restos de espaguetis, natillas y chocolate. Ahora veremos un pequeño video explicativo y con esto cerraríamos nuestra presentación. Muchas gracias. La biotecnología aplicada a la industria textil consiste en mezclar materiales de laboratorio como por ejemplo enzimas, proteínas y otros ingredientes que se encuentran fácilmente en la naturaleza y con eso hacer ropa. Suena raro, pero sucede. Karime López nos presenta hoy algunos de los proyectos que han utilizado esta técnica. Vamos a verlos. Hace más de 10 años, la diseñadora Susan Lee trabajaba como investigadora en una escuela de arte en Londres, cuando conoció a un biólogo que le enseñó a fabricar textiles a partir de la manipulación de cultivos de laboratorio. En su primer experimento mezcló bacterias, levadura, hojas de té y azúcar. Como resultado, creó una sustancia que al endurecerse era tan similar al cuero que decidió confeccionar ropa utilizando esta técnica. Susan Lee es pionera en la creación de colecciones de moda usando biotecnología textil, y así como ella, más empresas se han unido a esta tendencia. Por ejemplo, Tencel es una empresa multinacional que produce fibras botánicas similares a la mezclilla a partir de la pulpa que generan los árboles cuando se humectan con la lluvia. Después le añaden agua y otros solventes químicos hasta obtener una fibra de celulosa. Un pedazo de este hilo es tan resistente como la seda que producen las arañas, y estas prendas pueden durar hasta 20 años en buen estado. En el año 2010, los científicos André Geim
y Konstantin Novoselov ganaron el Premio Nobel de Física por un trabajo de más de 10 años en el que investigaron las propiedades del grafeno. Este elemento se obtiene a partir del grafito, y entre sus propiedades destacan que es un gran conductor de electricidad, es flexible y más resistente que el acero. Además, es transparente. El proyecto inspiró a la directora de una casa de moda en Italia para diseñar un vestido que imprimió en 3D con grafeno. Además, le añadió un cinturón del mismo material que conectó con una serie de luces LED en el frente, y estas se iluminaban de acuerdo a la respiración de una persona. Finalmente está el caso de Spiber, que llevó la biotecnología un paso más adelante combinándola con la genética. Esta empresa emerge de Japón diseña seda de araña artificial. Para lograrlo recrea el ADN de las telarañas. Después mezcla esta fórmula con azúcar y cuando se fermenta junto con otras proteínas se obtiene el hilo de seda artificial. Gracias a esta idea, en el año 2015 la empresa recibió un financiamiento por más de 1.000 millones de pesos por parte de un fabricante de ropa local. Cada vez es más común encontrar empresas textiles que se inclinan por estas tecnologías, ya que además de ser mucho más baratas por el ahorro que representa su manufactura, ayudan a reducir la emisión de contaminantes en el mundo. Para Fractal, Karime López.